Miras a tu alrededor y te preguntas por qué las mismas personas siguen ganando el juego del dinero mientras tú permaneces bloqueado en el mismo lugar. ¿Por qué? No importa cuánto esfuerzo inviertas, cuántas horas intercambies, cuánto estrés lleves, los resultados apenas cambian. Se siente injusto. Se siente como si el sistema estuviera amañado. Pero esa reacción ya es el primer error, porque el dinero no responde a la justicia. El dinero no responde al esfuerzo. El dinero responde a la psicología, y la psicología responde al poder. La mayoría de las personas nunca ven esto, porque están demasiado ocupadas reaccionando, demasiado ocupadas sobreviviendo, demasiado ocupadas esperando que las reglas eventualmente se inclinen a su favor. No lo harán. El dinero no es moral, no es amable, no recompensa las buenas intenciones. Fluye hacia aquellos que entienden cómo funciona realmente el comportamiento humano. Maquiavelo entendió esto hace siglos, no porque estuviera obsesionado con la riqueza, sino porque estaba obsesionado con el poder. Y el dinero es simplemente poder disfrazado de moderno. Si no entiendes la psicología detrás de ello, pasarás toda tu vida persiguiendo efectos en lugar de causas, trabajando más duro, ahorrando más, esperando más tiempo y preguntándote por qué nada cambia fundamentalmente. La verdad incómoda es esta. La mayoría de las personas son pobres no porque les falte inteligencia, sino porque sus mentes están programadas incorrectamente. Piensan que el dinero es algo que se gana, algo que se merece, algo concedido por el esfuerzo. Esa creencia sola garantiza la limitación, porque en el momento en que crees que el dinero se gana, aceptas la dependencia. Dependencia de jefes, dependencia de sistemas, dependencia de permiso. Maquiavelo advirtió que la dependencia es debilidad, y la debilidad siempre es explotada. Mira de cerca a las personas que permanecen atrapadas. Todas comparten la misma ilusión. Creen que el mundo es lo suficientemente justo como para que, si siguen las reglas, la recompensa llegue. Creen que la visibilidad viene antes que el poder. Creen que la honestidad es apalancamiento. Esas creencias son reconfortantes y eso es precisamente por qué son peligrosas. La comodidad es el enemigo del control. Los ricos no operan desde la comodidad, operan desde la claridad. Ven algo que otros se niegan a reconocer. Los seres humanos son predecibles, emocionales, reactivos, y el dinero fluye hacia aquellos que pueden predecir, influir y posicionarse por encima de ese comportamiento. Aquí es donde comienza la división psicológica. La persona promedio experimenta el dinero emocionalmente. Miedo cuando se va, alivio cuando llega, ansiedad cuando se ralentiza. Están gobernados por él. El estratega observa el dinero fríamente como movimiento, como apalancamiento, como señal. No pregunta cuánto gané. Pregunta dónde se desplazó el control. Esa diferencia sola separa la supervivencia del dominio. La mayoría de las personas piensan que la riqueza se trata de acumulación, ahorrar, apilar, retener. Eso es al revés. La acumulación sin control crea fragilidad. Cuanto más te aferras, más temeroso te vuelves. Cuanto más temeroso te vuelves, más predecible se vuelve tu comportamiento. La predictibilidad es pobreza. Maquiavelo escribió que los hombres olvidan rápidamente el peligro cuando los tiempos son buenos. El dinero funciona de la misma manera. Las personas se relajan cuando se sienten seguras, dejan de vigilar, dejan de posicionarse, dejan de prepararse, y cuando las condiciones cambian, quedan expuestas. Esta es la razón por la que la riqueza repentina desaparece tan a menudo. La psicología nunca cambió. Solo los números lo hicieron. La mente permaneció pobre. Aquí está lo que la mayoría nunca te dirá. El dinero no amplifica quién eres. Revela quién ya eras. Si eras reactivo antes,
te vuelves imprudente. Si eras temeroso antes, te vuelves defensivo. Si eras impulsivo antes, te vuelves derrochador. Los ricos entienden esto, por lo que priorizan la psicología antes de la escala. Dominan el desapego. El desapego no significa apatía, significa control sobre la reacción. Cuando el dinero es emocional, las decisiones son a corto plazo. Cuando el dinero es neutral, las decisiones se extienden hacia afuera. La persona pobre pregunta, ¿puedo permitírmelo? El estratega pregunta, ¿para qué me posiciona esto? Esa pregunta sola cambia toda la trayectoria de una vida. La mayoría de las personas nunca la preguntan porque están entrenadas para pensar en pequeño, entrenadas para optimizar la comodidad, entrenadas para minimizar el riesgo. Pero minimizar el riesgo no es cómo se construye la riqueza, es cómo se mantiene la dependencia. Maquiavelo observó que aquellos que evitan el riesgo evitan el poder, porque el poder requiere exposición y la exposición requiere nervio. La psicología de hacer dinero comienza aquí con la realización de que la seguridad no es neutral. Es una elección y cada elección tiene consecuencias. Aquellos que eligen la seguridad intercambian crecimiento por predictibilidad. Aquellos que eligen el control intercambian comodidad por apalancamiento. No hay un tercer camino. Esta es la razón por la que la mayoría de las personas permanecen atrapadas incluso cuando las oportunidades las rodean. Ven las oportunidades como amenazas, como disrupciones, como riesgos para la estabilidad. Así que retroceden y el retroceso se nota. El dinero se mueve hacia la expansión, no hacia la contracción, hacia la confianza, no hacia la vacilación. Esto no es motivación, es observación. Observa cómo se comporta el dinero en entornos reales, negociaciones, mercados, dinámicas de poder. La persona que habla menos controla el marco. La persona que reacciona más lento dicta la dirección. La persona que parece menos desesperada comanda los términos. La desesperación es visible y es castigada. Esta es la razón por la que el pensamiento maquiavélico es incómodo. Despoja las ilusiones. Elimina el acolchado emocional. Te obliga a confrontar una realidad que la mayoría evita. El dinero no se trata de mérito. Se trata de posicionamiento dentro del comportamiento humano. Y hasta que aceptes que todo lo demás es ruido, la mayoría se detendrá aquí. Sentirán resistencia. Etiquetarán esta perspectiva como cínica o peligrosa. Esa reacción es esperada porque la siguiente capa va más profundo y explica por qué incluso personas inteligentes y disciplinadas permanecen atrapadas mientras otras se elevan sin esfuerzo por encima de ellas. La mayoría de las personas nunca llegan a esa siguiente capa porque requiere abandonar mentiras reconfortantes. Mentiras sobre la justicia, mentiras sobre el esfuerzo, mentiras sobre merecer. Se aferran a estas ideas porque sin ellas se ven obligados a confrontar algo mucho más inquietante: su falta de control. La psicología de hacer dinero no se construye en optimismo, se construye en realismo. Maquiavelo entendió que los hombres no actúan según ideales, actúan según incentivos, miedo y ventaja. El dinero obedece las mismas fuerzas. Esta es la razón por la que simplemente conocer principios financieros no hace nada. Las personas leen libros, ven videos, repiten consejos y permanecen sin cambios porque el conocimiento, sin cambio de identidad, es decoración. La identidad del trabajador está profundamente arraigada. Enseña obediencia disfrazada de virtud, trabajo duro como moralidad, sacrificio como nobleza. Pero el dinero no recompensa la moralidad, recompensa la utilidad. En el momento en que te defines como trabajador, limitas tu apalancamiento. Los trabajadores son intercambiables, predecibles, reemplazables, incluso los altamente pagados. El estratega no se define por el output, se define por la posición. La posición determina el flujo
determina la riqueza. Esta es la razón por la que algunos individuos ganan en un mes lo que otros ganan en una década, sin parecer trabajar más duro. No compiten en esfuerzo, operan por encima de él. La mayoría de las personas nunca miran hacia arriba, miran hacia los lados. Comparan salarios, horas, títulos, mientras el juego real se juega verticalmente por encima de ellos. Maquiavelo advirtió que aquellos que se centran en apariencias a su propio nivel pierden las fuerzas que moldean su destino. Lo mismo aplica aquí. El dinero no circula uniformemente, se acumula, se concentra, se mueve hacia la estructura. Si no estás construyendo estructura, estás alimentando una. Esta es la razón por la que el gasto emocional es tan destructivo. Se siente personal, se siente merecido, se siente aliviador, pero entrena la mente a asociar el dinero con comodidad en lugar de control. La comodidad debilita la percepción. Cuanto más buscas alivio, menos toleras el retraso. Cuanto menos toleras el retraso, más aceptas malos términos. Los malos términos se componen silenciosamente. Maquiavelo observó que los hombres intercambian poder a largo plazo por paz a corto plazo. Esa es la psicología de la pobreza. Los ricos invierten este instinto. Aceptan incomodidad temporal para asegurar ventaja permanente. Retrasan la gratificación no porque sean disciplinados, sino porque son estratégicos. Entienden algo que la mayoría nunca capta. El tiempo no recompensa la paciencia, la posición lo hace. Esperar sin apalancamiento es estancamiento. Esperar con apalancamiento es dominio. Aquí es donde emergen las dinámicas de depredador versus presa. La presa reacciona a las circunstancias, el depredador las anticipa. La presa busca certeza, el depredador la crea. La presa se explica, el depredador espera. Aquí es donde el trabajador se diferencia del estratega. El trabajador se esfuerza por probar valor. El estratega posiciona el valor. Uno persigue aprobación, el otro crea dependencia. Esta es la razón por la que trabajar más duro rara vez produce libertad. Aumenta el output, pero no el apalancamiento. El apalancamiento es psicológico antes de ser estructural. Comienza cuando dejas de atar tu valor al esfuerzo, cuando dejas de publicitar la lucha, cuando dejas de explicarte. El silencio cambia la percepción. Maquiavelo entendió que el silencio inquieta a las personas. Lo llenan con concesiones, con información, con errores. Lo mismo aplica a las decisiones de dinero. Aquellos que se apresuran revelan debilidad. Aquellos que esperan extraen ventaja. Esto no es paciencia por sí misma, es restricción calculada. Los pobres gastan para aliviar la tensión. El estratega retiene para construir presión. La presión crea movimiento. El movimiento crea oportunidad. La mayoría de las personas liberan la presión inmediatamente porque no pueden tolerar la incomodidad. Compran, explican, justifican y al hacerlo pierden apalancamiento que nunca se dieron cuenta de que tenían. Esta es la razón por la que la psicología de hacer dinero se siente antinatural al principio. Contradice el condicionamiento social, contradice la comodidad moral, contradice el deseo de ser querido. Pero la riqueza nunca se ha tratado de ser querido, siempre se ha tratado de ser necesario. Y la necesidad se crea, no se solicita. Las personas que permanecen pobres a menudo creen que son invisibles. En realidad, son predecibles. Y la predictibilidad es mucho peor. Una vez que tu comportamiento puede anticiparse, puede controlarse. Una vez que puede controlarse, puede explotarse. Los ricos invierten esta dinámica. Se vuelven difíciles de leer, difíciles de presionar, difíciles de apresurar. La ilegibilidad es protección. Evita que otros anclen expectativas en ti. Los obliga a responder en lugar de dictar. El dinero fluye hacia aquellos que controlan el tempo. Esta es la razón por la que el pensamiento maquiavélico es incómodo. Despoja las ilusiones, elimina el acolchado emocional. Te obliga a confrontar una realidad que la mayoría evita. El dinero no se trata de mérito. Se trata de posicionamiento dentro del comportamiento humano. Y hasta que aceptes que todo lo demás es ruido,
La mayoría se detendrá aquí. Sentirán resistencia. Etiquetarán esta perspectiva como cínica o peligrosa. Esa reacción es esperada porque la siguiente capa va más profundo y explica por qué incluso personas inteligentes y disciplinadas permanecen atrapadas mientras otras se elevan sin esfuerzo por encima de ellas. La mayoría de las personas nunca llegan a esa siguiente capa porque requiere abandonar mentiras reconfortantes. Mentiras sobre la justicia, mentiras sobre el esfuerzo, mentiras sobre merecer. Se aferran a estas ideas porque sin ellas se ven obligados a confrontar algo mucho más inquietante: su falta de control. La psicología de hacer dinero no se construye en optimismo, se construye en realismo. Maquiavelo entendió que los hombres no actúan según ideales, actúan según incentivos, miedo y ventaja. El dinero obedece las mismas fuerzas. Esta es la razón por la que simplemente conocer principios financieros no hace nada. Las personas leen libros, ven videos, repiten consejos y permanecen sin cambios porque el conocimiento, sin cambio de identidad, es decoración. La identidad del trabajador está profundamente arraigada. Enseña obediencia disfrazada de virtud, trabajo duro como moralidad, sacrificio como nobleza. Pero el dinero no recompensa la moralidad, recompensa la utilidad. En el momento en que te defines como trabajador, limitas tu apalancamiento. Los trabajadores son intercambiables, predecibles, reemplazables, incluso los altamente pagados. El estratega no se define por el output, se define por la posición. La posición determina el flujo determina la riqueza. Esta es la razón por la que algunos individuos ganan en un mes lo que otros ganan en una década sin parecer trabajar más duro. No compiten en esfuerzo, operan por encima de él. La mayoría de las personas nunca miran hacia arriba, miran hacia los lados. Comparan salarios, horas, títulos, mientras el juego real se juega verticalmente por encima de ellos. Maquiavelo advirtió que aquellos que se centran en apariencias a su propio nivel pierden las fuerzas que moldean su destino. Lo mismo aplica aquí. El dinero no circula uniformemente, se acumula, se concentra, se mueve hacia la estructura. Si no estás construyendo estructura, estás alimentando una. Esta es la razón por la que el gasto emocional es tan destructivo. Se siente personal, se siente merecido, se siente aliviador, pero entrena la mente a asociar el dinero con comodidad en lugar de control. La comodidad debilita la percepción. Cuanto más buscas alivio, menos toleras el retraso. Cuanto menos toleras el retraso, más aceptas malos términos. Los malos términos se componen silenciosamente. Maquiavelo observó que los hombres intercambian poder a largo plazo por paz a corto plazo. Esa es la psicología de la pobreza. Los ricos invierten este instinto. Aceptan incomodidad temporal para asegurar ventaja permanente. Retrasan la gratificación no porque sean disciplinados, sino porque son estratégicos. Entienden algo que la mayoría nunca capta. El tiempo no recompensa la paciencia, la posición lo hace. Esperar sin apalancamiento es estancamiento. Esperar con apalancamiento es dominio. Aquí es donde emergen las dinámicas de depredador versus presa. La presa reacciona a las circunstancias. El depredador las anticipa. La presa busca certeza. El depredador la crea. La presa se explica. El depredador espera. La espera es no pasiva, es restricción activa. La restricción es incomprendida porque no produce señal inmediata, pero sus efectos son acumulativos. Maquiavelo escribió que el poder se mantiene en silencio. Lo mismo con la riqueza. La persecución ruidosa del dinero lo repele. La orquestación silenciosa lo atrae. Aquellos que persiguen atención rara vez mantienen recursos.
Aquellos que controlan recursos atraen atención. Esta inversión confunde a la mayoría de las personas. Piensan que la visibilidad precede al poder. En realidad, el poder tolera la visibilidad cuando es conveniente. Esta es la razón por la que la verdadera riqueza a menudo se mueve en silencio. Para cuando se nota, ya está atrincherada. En este punto, la pregunta ya no es ¿cómo hacer dinero? Esa pregunta pertenece a los principiantes. La pregunta real se convierte en ¿cómo dejar de filtrar poder? Porque la filtración de poder es sutil, diaria, habitual e invisible para aquellos que no se han entrenado para verla. Una vez que la ves, no puedes dejar de verla. La fase final es más tranquila que el resto, sin declaraciones, sin cambios dramáticos, solo una lenta y deliberada separación del rebaño. En este punto, la psicología de hacer dinero deja de ser teórica, se vuelve operacional. Comienzas a notar cuán a menudo las personas se sabotean a sí mismas en el momento exacto en que el apalancamiento está al alcance. Se apresuran a celebrar demasiado pronto, sobresalen planes, relajan la disciplina en el momento en que aparecen resultados. Maquiavelo advirtió que los hombres son más vulnerables en el momento de la victoria percibida, porque la vigilancia se disuelve en comodidad. La comodidad invita a la intrusión. Esta es la razón por la que la riqueza rara vez se pierde a través de un colapso dramático. Se pierde a través de una exposición gradual, fronteras flojas, filtros débiles, generosidad innecesaria. Los pobres creen que la generosidad construye lealtad. El estratega sabe que la lealtad es temporal. El interés es permanente. Las personas siguen la ventaja, no la gratitud. Esto no es cinismo, es observación. El dinero no se sostiene por buena voluntad, se sostiene por estructura. La estructura sobrevive a la emoción. Esta es la razón por la que los ricos confían en sistemas en lugar de confianza, contratos en lugar de promesas, procesos en lugar de intenciones. Las intenciones se desvanecen, los sistemas persisten. La psicología de hacer dinero en este nivel se trata de diseñar entornos que produzcan resultados predecibles. La predictibilidad no es debilidad cuando controlas las variables. La mayoría de las personas son predecibles de la peor manera. Sus reacciones son conocidas, sus patrones de gasto son obvios, sus puntos de quiebre son visibles. El estratega se vuelve predecible solo para sí mismo. Otros ven inconsistencia, distancia, incertidumbre. Esa incertidumbre obliga a la precaución. La precaución desplaza el poder. Maquiavelo entendió que la incertidumbre es una forma de control. Cuando otros no pueden anticiparte, dudan. La duda crea aberturas. Esta es la razón por la que permanecer ilegible es tan valioso. Evita la manipulación, evita el anclaje, evita la explotación. En el momento en que otros creen entenderte, te tasan. La tasación limita el upside. Esta es la razón por la que la autorrevelación es costosa, especialmente la autorrevelación financiera. Hablar de luchas invita a la simpatía, no al apalancamiento. Hablar de victorias invita a la competencia, no a la alineación. El estratega habla menos a medida que su influencia crece. El silencio no es vacío, es presión sin dirección. Y la presión sin dirección causa que otros se muevan primero. Quien se mueve primero revela intención. La intención revela apalancamiento. Esta es la ventaja psicológica final. Entender que el dinero no es algo que persigues, es algo que se mueve hacia la claridad, la restricción y el control. Esas cualidades repelen el caos. Y el caos es donde vive la mayoría de las personas. Persiguen emoción, validación, resultados rápidos. Los resultados rápidos son inestables. La estabilidad viene de decisiones aburridas repetidas consistentemente. Maquiavelo admiraba a los gobernantes que parecen aburridos para sus enemigos, porque el aburrimiento esconde preparación.
Los ricos parecen desinteresantes por la misma razón. No transmiten ambición, la ejecutan en silencio. Esta ejecución silenciosa a menudo se malinterpreta como suerte. La suerte es simplemente preparación intersectando con el timing. El timing favorece a aquellos no emocionalmente comprometidos. El compromiso emocional es la trampa final. Incluso después de que se construye la riqueza, la emoción permanece como la mayor amenaza. Miedo a la pérdida, deseo de aprobación, necesidad de reconocimiento. Estos tiran a las personas de vuelta a la exposición. El estratega resiste esto anclando la identidad internamente. No se define por números, se define por control. Control sobre el tiempo, control sobre la reacción, control sobre la dirección. El dinero es una herramienta para mantener ese control, no un marcador. Esta distinción importa. Aquellos que persiguen números nunca se sienten seguros. Aquellos que construyen sistemas duermen tranquilos independientemente de la fluctuación. Maquiavelo entendió que la estabilidad viene del control, no de la abundancia. La abundancia sin control crea fragilidad. Esta es la razón por la que muchos que adquieren riqueza repentinamente la pierden. Ganan números sin cambiar la psicología. La psicología de hacer dinero es más lenta de lo que la gente espera y más permanente. No depende de estallidos de esfuerzo, depende de posicionamiento consistente. Posicionamiento por encima de la emoción, por encima del impulso, por encima del comportamiento del rebaño. Este posicionamiento te aísla. El aislamiento es el precio. La mayoría de las personas no pueden tolerarlo. Quieren compañía, acuerdo, validación. Esos deseos los tiran de vuelta al rebaño. El estratega acepta el aislamiento como temporal y necesario. Maquiavelo escribió que aquellos que se elevan por encima de la multitud deben esperar resentimiento, no admiración. Esto sigue siendo cierto. A medida que te desacoplas, otros malinterpretarán tu restricción como arrogancia, tu silencio como frialdad, tus fronteras como egoísmo. Nada de eso importa. La riqueza no se construye en consenso, se construye en decisiones hechas sin aplausos. Esta es la realización final. El dinero no se diseña a través del ajetreo, se diseña a través de la restricción, a través de saber cuándo no actuar, cuándo no hablar, cuándo no gastar. Cada restricción se compone con el tiempo. Otros comienzan a orbitar tu estabilidad. Las oportunidades vienen a ti en lugar de lo contrario. Las negociaciones cambian de tono. Los términos se suavizan. La presión desaparece. Esto es cuando sabes que la psicología ha cambiado. Ya no persigues resultados, los seleccionas. Ya no buscas permiso, creas condiciones. Ya no reaccionas al dinero. El dinero reacciona a ti. Esto no es una transformación repentina, es una tranquila. Tan tranquila que la mayoría nunca nota que está ocurriendo hasta que es demasiado tarde para alcanzarla. Maquiavelo describió este estado como inevitabilidad, donde los resultados se sienten predestinados, no por el destino, sino porque la preparación eliminó alternativas. En este nivel, la riqueza se siente menos como logro y más como consecuencia. Una consecuencia de ver claramente, de pensar a largo plazo, de negarse a participar en el caos emocional. Esta es la razón por la que pocos la alcanzan, no porque sea compleja, sino porque requiere soltar ilusiones reconfortantes, ilusiones sobre la justicia, ilusiones sobre el esfuerzo, ilusiones sobre merecer. Una vez que esas se disuelven, el juego se vuelve simple, no fácil, simple. Y la simplicidad es peligrosa para aquellos que nunca se prepararon para ella. Ahora
Ahora entiendes por qué el dinero fluye como lo hace. Porque algunos se elevan sin esfuerzo, mientras otros luchan interminablemente. Ves los patrones, las trampas, las filtraciones. Lo que haces con esta conciencia determina todo. La mayoría lo olvidará y regresará a la reacción.